Gloria a Dios. En esta tarde vamos a aprender, a recordar y también a aplicar algo que es sumamente importante en la vida de todo creyente. Hoy vamos a hablar de uno de los fundamentos, de las bases del crecimiento cristiano. Y cuando el pastor anunciaba invasión de Dios, tiene que ver justamente esto con lo que hoy vamos a hablar. Tomen sus asientos y yo quisiera que fuéramos a la palabra de Dios. En 1 Juan 5, 14, 15. 1 Juan 5, 14 y 15. Dice así la palabra de Dios: estas cosas os he escrito a vosotros. ¿A quién? A ustedes, a mí, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hoy vamos a hablar de la disciplina del Espíritu, que es la oración. ¿Qué es esta disciplina? Digamos, ¿qué no es en principio? No es un rezo. No es un conjunto de palabras que repetimos una y otra vez y que de a poco van perdiendo esa connotación espiritual de aquel que las creó. No es una repetición. La oración no es una repetición, es un rezo. Mucha gente, muchas religiones, han adoptado esto como si fuera oración. No es una costumbre. Orar no es una costumbre. Hay gente que antes de salir repite un conjunto de palabras, unas frases, y es como si se hubiera comunicado con Dios. Como si en esa frase, oración, pudiera contener todo lo que su corazón está deseando. Jesús nos enseñó a orar. Él dice, en una de las versiones, dice que Él se retiraba como un tiro de piedra y ahí, muy de mañana, casi oscuro, Él buscaba tener esa comunión con Dios. Él se apartaba de sus discípulos, de la actividad cotidiana, para tener intimidad con Él, con el Padre. Él en Mateo 6:5 nos enseña cómo orar, cómo dirigirse al Padre, cómo poder establecer una comunión con Él. Y en el capítulo 17, 18 de Lucas, 18:1, Él nos habla, dice, les voy a enseñar con una parábola la necesidad de orar y de velar para que su fe no decaiga. En la oración sacerdotal, en el libro de San Juan, capítulo 17, él, en esa comunión que tenía, en esa oración con el Padre, en esa conversación cotidiana que es la oración, él decía, Padre, me diste esta gente, se lo estoy parafraseando, le di todo lo que vos me diste, se los di a ellos. Yo no te pido que los saques del mundo, que los apartes, sino que los guardes del mal.
aquellos que me diste los he guardado, pero ahora los envío. ¿Por qué Jesús enfatiza tanto la oración en la vida cristiana? ¿Por qué hay vigilias? ¿Por qué hay libros escritos acerca de la oración? ¿Por qué se habla de oración de guerra? ¿Por qué se habla de oración en el modo de intercesión? ¿Por qué se habla de muchas maneras, de mucha versatilidad, de cómo uno debe orar? En realidad, Jesús quiere enfatizar a través de su palabra, nuestro Padre, nuestro Dios, quiere enfatizar a través de su palabra algo que es fundamental en todo cristiano. Él quiere instalar en tu vida un hábito, una disciplina. Quiere que vos tengas comunión con Él, que converses cotidianamente con Él de la manera que te salga. En una frase, en una expresión breve, pero que tenga una connotación de tu interior. Él quiere instalar una disciplina en vos. ¿Por qué Jesús enfatiza la oración en la vida cristiana? Dice en San Juan 16, capítulo 5, 16, capítulo, versículos 5 al 8, dice que sin Él nada podemos hacer si nosotros no estamos unidos a Él. Sin Él no podemos caminar la vida cristiana. Sin Él no podemos tener victoria sobre las partes más débiles de nuestro ser. Sin la oración, sin la disciplina de la oración, nosotros no podemos vivir en victoria. Vamos a caminar un tiempo y vamos a caer. Pero en la medida en que esta disciplina se empieza a afianzar y a fortalecer en nuestras vidas, vamos a empezar a conocer la victoria y fundamentalmente el crecimiento espiritual. Yo quisiera ir rápidamente a Juan, al Evangelio según San Juan, porque no quiero faltar a la verdad y al contenido de la palabra. Y él dice, en el versículo 8 del capítulo 15, él dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Por qué enfatiza tanto la palabra de Dios y Jesús enseñando a sus discípulos la oración en la vida cristiana? ¿Saben por qué? Porque Él está buscando discípulos. Él no está interesado en concurrentes a las reuniones. Él no está pensando en que quiere tener una iglesia numerosa, pero si uno hace una selección de cuántos realmente quieren seguir a Jesús con todo su ser, entre paréntesis, llámese discípulos, queda una minoría. Hoy por hoy somos los que somos, porque alguien tomó en serio esto, diciendo, yo quiero ser un discípulo, un aprendiz. A vos, Jesús, te tomo como mi maestro. Resumiendo, Jesús da ejemplo. Él enseña a través de la palabra la importancia de la oración y tenemos como cristianos a nuestro lado al Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la Escritura. En consecuencia, si Jesús lo enseña, si el Espíritu Santo y la palabra que habita en nosotros crea el terreno apropiado para que podamos crecer, ¿saben qué, hermanos? Empieza a instalarse en ustedes el carácter cristiano. Amén. Si la oración llega a ser algo sólido en tu vida, si vos le das lugar a la oración en tu vida, empezás
a formar una de las disciplinas importantes para el crecimiento cristiano, que es la oración. Brevemente, carácter cristiano requiere de la palabra de Dios, de una vida de oración, de la comunión cristiana. Nosotros nos juntamos para ayudarnos mutuamente, para conocernos, para edificarnos. Hay cerca de, ya me olvidé, 63 los unos a los otros, exhortándonos, animándonos, estimulándonos, cubriéndonos, supliendo las necesidades de los unos de los otros. Por eso es importante la comunión. El evangelismo, vamos a ir a ganar territorio. La oración tiene una participación eficaz ahí. Y finalmente, la obediencia. Esos son los hábitos cristocéntricos. Recuérdelo, la palabra, la oración, el evangelismo, la obediencia y la comunión. ¿Amén? Empiece a trabajar en esas áreas. Hoy vamos a hacer una pincelada nada más de lo que es la oración. ¿Qué debe tener una oración? Debe tener, en primer lugar, un momento donde uno se planta delante de Dios y le dice: Señor, acá estoy. Esta es mi necesidad. Vengo angustiado. Vengo sufriendo. Tengo necesidad de sanidad. He pecado. Señor, no puedo superar mi debilidad. Hace 2 semanas atrás, en el consultorio vi una jovencita con severos ataques de angustia. Se desmayaba, iban corriendo la familia a llevarla al hospital. Le administraban la medicación y obviamente se recuperaba y volvía a su casa. A las 3 horas, madrugada, de día, de noche, sufría los ataques, la llevan al consultorio, la medico y ella siguió con los ataques. Es que la medicina no tiene la respuesta para muchas cosas del corazón de los hombres. Sentí de Dios que no se podía ir del consultorio sin compartirle de Jesús. Y ese instante en que el Espíritu me reveló, dije: es ahora. Le compartí de Jesús y le pregunté simplemente: ¿qué es lo que te angustia? Porque la pandemia no es muchas veces la causa. El miedo, el temor simplemente hacen aflorar. Todo este periodo que hemos vivido de angustia durante la pandemia lo que ha hecho es aflorar los conflictos internos que hay en las familias y en cada uno de nosotros. Gente que no soporta la soledad, el aislamiento y tiene miedo a la muerte, por ejemplo. Esta jovencita tenía miedo a la muerte y tenía otros problemas, entre ellos una separación y una distancia de abandono por el abandono de su padre en la niñez. No lo sabía, obviamente. Ella me lo comentó después y me dice: mi papá nos abandonó y tengo un rencor muy grande. Recibió a Cristo, ella y su madre, ahí en el consultorio, y luego no pasó nada. No aparecieron una aureola en la cabeza, ni lucecitas de colores, ni habló en lenguas. ¿Qué empezó a pasar? El obrar de Dios en su vida empezó a darse de a poco, de a poco. Yo en ese momento andaba sin auto, así que antes de subir al micro recibo una llamada telefónica y me dice: doctor, ¿sabe qué? Me pude comunicar, mi papá lo ubiqué en Entre Ríos. Y le pedí perdón. No sentí nada, porque en realidad lo dije por obediencia. Usted me dijo que le pida perdón a su padre, a mi padre lo hice. Le digo, es el principio de algo nuevo. No sé cómo va a terminar esta historia, pero lo que sí sé es que hay poder en la oración. Miren, vayan conmigo a Santiago,
y manténgalo ahí abierto. Para los que no manejan bien la Biblia, está después de Hebreos. Al final, capítulo 5, versículo 13 al 15. Confesión. Esta jovencita confesó su angustia. Y la palabra dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede... Fuerte. ¿Cuánto? Mucho. En un tiempo, una de las cosas que hacía era asistir a las personas poco antes de morir. Es un ministerio que amo. Cuando una persona estaba en terapia intensiva, recibía un llamado telefónico, mi tío, mi hermano, mi primo, mi padre, mi madre, están en terapia intensiva. Y yo sabía que no sabía el tiempo con que contaba como para poder asistirlos. Pero dentro de mí se generaba una urgencia, ya, ahora, no sé cuándo, pero tengo que ir. Iba a esta terapia intensiva y podía orar con esa persona. Muchos murieron, muchos se sanaron. Recuerdo milagros de personas que oré y se levantaron. Quiero decirte que la oración del justo, tu oración, puede ser eficaz, es eficaz y será eficaz. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué debe contener una oración de fe? Agradecimiento, agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Declarar con tu boca que tus labios se llenen de agradecimiento. Recordá dónde estabas, recordá dónde estás. Recordá la provisión diaria, recordá tu salud, recordá que respirás, recordá que estás vivo. La oración de fe eficaz debe tener súplica. Hay muchas expresiones de oración tipo súplica. Hay pedido de clamor, pedido de derramarse delante de Dios, decir, Señor, te pido por favor, opera un cambio, haz tal cosa, pero con una actitud quebrada, sentida en el corazón. No vayas fríamente, sino que derrámate de Él, delante de Él como un aceite. Agradécele. Dice la Escritura en Salmo 126, rápidamente del 1 al 3. Me van a matar lo de comunicación, pero no se los di. 126 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Llénate la boca de alabanza cuando estés delante de la presencia de Dios. Cántale la mejor canción. Inventa la melodía que nunca jamás la inventaste. Canciones que nunca jamás se van a reproducir en la intimidad con Dios, en ese momento que estás orando.
crea una melodía. Hay una expresión de alabanza que dice Jalil y quiere decir, te amo Dios, te amo Dios, te amo Dios, te amo Dios, te amo Dios. Y eso es Jalil, aunque suene monótono y aburrido, es una forma de orar. Yo te invito que aunque digas, qué horrible que canto y canto solamente cuando me baño, pues dile a Dios que la oración que le vas a cantar en modo Jalil será la mejor canción inventada. Amén. Quiero decirte que también en tu oración de poder debes guardar silencio. Qué rico que es el silencio. Qué riqueza que tiene el silencio. Pagamos por el silencio. Nos vamos kilómetros y kilómetros para tener silencio. Dios tiene mucha riqueza en el silencio. Y el silencio en oración es respuesta, es victoria, es paz. Él derrama su Espíritu Santo con poder. Cautívate en el silencio. Entrega tu corazón en el silencio. Quiero invitar a los que están en las redes sociales que se tomen un momento para que piensen en esto que hemos hablado. A los que estamos acá, les pido que inclinen sus cabezas. Y nos vamos a tomar un minuto para recordar que presentarnos a Dios, inclinen sus cabezas. Y si tienen algo que comentarle a Dios, su temor, su miedo, su angustia, díganselo. Si tienen que agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en sus vidas, háganlo. Si tienen que suplicar, si hay un pedido, un clamor, Él está inclinando su cabeza para escuchar su pedido, su clamor. Pero al final te pido que agradezcas a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Por lo que Él está haciendo y por lo que va a hacer, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Él ha preparado para nosotros. Y en este nuevo mover de Dios, en este tiempo, te invito a que guardes silencio, porque Dios está moviéndose en tu vida. Me despido de las redes sociales. Les invito a que clamen a Dios. Hoy es tiempo de hacerlo. Él está inclinando tu cabeza, su cabeza, para escucharte. Y a los que estamos aquí, yo no sé el tiempo que dedicaste en la oración.